Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:32 y vamos con el comentario del señor Israel Abreu. Muy buenos días, gracias a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, a todos los ciudadanos que muy amablemente nos dejan entrar en su vida a través de las redes sociales de RCC Media en cualquier momento. Miren, hoy les voy a analizar un poco el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al respecto de los 3 trimestres del año, de la ejecución presupuestaria y de la reformulación del presupuesto que fue hecha por el gobierno central. En ese orden, quiero resaltar un dato importante, porque definitivamente hay quienes critican que uno nada más viene a decir cosas negativas del gobierno y no necesariamente es así. Y es el caso, de manera específica, de la reformulación del presupuesto en lo que se refiere al gasto de capital. Para el año 2023 fueron aprobados 156,000 millones de pesos para gastos de inversión, que es el gasto por el cual nosotros abocamos, porque de manera directa en algunos casos y de manera indirecta en otros, a todos los dominicanos nos beneficia el gasto de inversión, porque son obras que van a generar algún retorno y que enriquecen de manera específica a nuestro Estado. El hecho es que para el presupuesto reformulado se elevó dicho gasto a 199,000 millones de pesos. Ese es un dato sumamente importante. Por otro lado, y no menos importante, aunque no estoy tan de acuerdo como la inversión en gasto de capital, es la parte relacionada con el gasto corriente, que pasó de ser 1.092.000 millones de pesos a ser 1.112.000 millones de pesos. 1.112.000 millones de pesos. Eso implica un relativo aumento del gasto corriente. Como les dije anteriormente, no estoy tan de acuerdo con el aumento de los gastos corrientes y sobre todo en un año preelectoral que se puede presumir que es para fines electorales, sin desmedro de que esos mismos recursos que se habían previsto que iban a ser reformulados, pues iban a ser ejecutados por el mismo gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios. Entonces, llamar la atención en cuanto al gasto corriente y saludar la medida relacionada con el aumento de la inversión de capital. Por otro lado, definitivamente, aunque dista mucho lo que es la economía nacional de lo que son las finanzas públicas, hay que reconocer la importancia que tiene el gasto público en la economía nacional, desde el punto de vista de su influencia y por ser el Estado uno de los mayores consumidores de bienes y servicios, por un lado, y por otro lado también es el mayor empleador de nuestra economía. Entonces, de manera específica, voy a hablar de la ejecución presupuestaria y de verdad, aunque tengo mis intereses, todo esto con la finalidad inclusive de que algunos funcionarios vean cómo esto afecta el crecimiento económico de República Dominicana y la situación del dominicano en cuanto y tanto se refiere al dinero que cae en sus bolsillos para él sobrevivir. Y sobre todo cuando se trata de una economía sumamente informal, en donde el 56% de los dominicanos tiene que salir a buscársela todos los días. En ese orden, entonces, en cuanto al gasto corriente se refiere, República Dominicana tenía comprometido gastar entre enero y septiembre del año 2023 860,000 millones de pesos. En ese orden, lo ejecutado fue de 778,000 millones de pesos. Oigan bien, comprometido 860,000 millones y ejecutado 778,000 millones de pesos. Ese fue un dinero que se tenía en las arcas del Estado porque las recaudaciones fueron logradas y los dineros fueron recibidos al respecto de los préstamos que el gobierno había solicitado hasta esa fecha y que lamentablemente las diferentes instituciones del Estado no ejecutaron. Por otro lado, y más importante quizás que la parte del gasto corriente, porque lo favorezco la inversión pública, es el caso de manera específica del gasto de capital.
estaba comprometido gastar entre enero y septiembre del año 2023 en inversiones públicas alrededor de 104,000 millones de pesos, de los cuales el gobierno solamente ejecutó 93,000 millones de pesos. En este caso, la ineficiencia administrativa o la falta de planificación en el gasto provocó que se gastara menos un 11% de lo que se había presupuestado en materia de inversión. Para que usted tenga una idea, esos son alrededor de 11,000 millones de pesos. Y la pregunta que nos hacemos y que yo le hago a mis compañeros y a usted que nos está escuchando, ¿qué obra de capital en su comunidad no se ejecutó? Por las razones que ustedes quieran. Podemos llamarle como usted quiera en ese orden, pero debe llamar a preocupación que ya el mes de octubre, ya casi por mitad de mes, no podamos contar con que se ha ejecutado el 100% de lo comprometido en ese presupuesto hasta septiembre del año 2023. Y en ese mismo orden, ese gasto corriente, que es un dinero que va a rodar en las calles, porque se supone que debió haber sido ejecutado en obras de bien social en la inmensa mayoría de los casos, porque es la excusa que tiene el gobierno para tener este volumen tan alto de gasto corriente, pues definitivamente no se ejecutó. ¿Y en qué porcentaje? Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de casi un 10% del total del gasto corriente, siendo este 860,000 millones el comprometido y el ejecutado 778,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 82,000 millones de pesos que no circularon en la economía. Y la pregunta del $1,000,000 es, ¿cómo eso se refleja en la economía en sentido general? Ya usted sabe que ese dinero que directa o indirectamente debió llegar a su bolsillo no llegó. Ya usted sabe que el gobierno no gastó entre gasto de capital y gasto corriente casi 100,000 millones de pesos. Eso fue un dinero que no llegó a su bolsillo de manera directa. Y en la economía, entonces, pudimos haber tenido un crecimiento económico quizás un poco más alto al respecto del crecimiento acumulado que ha tenido República Dominicana entre enero y septiembre, que fue de 1.7. Existe la posibilidad de que si el gasto público hubiese sido ejecutado de manera eficiente, estamos hablando de 100,000 millones de pesos, pues vuelvo y les reitero, siendo el Estado Dominicano el mayor consumidor de bienes y servicios y habiendo sido ineficiente en alrededor de 100,000 millones de pesos al respecto de su ejecución, porque estaban previstos en el presupuesto general del Estado y en el posterior presupuesto reformulado, pues definitivamente existe la posibilidad de que haya un alto porcentaje de responsabilidad en la baja en el crecimiento económico de precisamente este gobierno por ser ineficiente e incapaz de ejecutar su presupuesto, el que él presentó para el año, durante el año 2022 y posteriormente el reformulado en los meses de junio y julio. Entonces, en ese sentido, es importante que los funcionarios vean en qué medida ejecutan sus presupuestos y que no esperen el último minuto, como todos los años, para salir a gastar un dinero de manera imprudente, informal y no planificada, porque está llegando final de año y hay que gastar esos cuartos, porque para el año que viene se lo van a restar el presupuesto si no lo ejecutan. Oiga bien cómo eso repercute en los bolsillos del dominicano. Por otro lado, y no menos importante, debo resaltar una publicación que salió, un estudio a nivel internacional al respecto del subsidio a los combustibles en toda América Latina. Es muy posible que en República Dominicana se esté dando. En ese orden, lo cito de manera especulativa porque es un estudio internacional que versa al respecto de los subsidios a los combustibles que lamentablemente la inmensa mayoría de países en vía de desarrollo hemos tenido que asumir. Pues resulta que según este estudio
el subsidio a los combustibles ha sido uno de los mecanismos que han utilizado la inmensa mayoría de ciudadanos funcionarios para crear situaciones relativamente dolosas. Oigan bien, me refiero a corrupción. Los subsidios a los combustibles se han convertido en un mecanismo de corrupción. Oigan bien, los subsidios a los combustibles, un mecanismo de corrupción, puesto que entre los gobiernos y los importadores se crean lazos relacionados con la permanencia de los subsidios a los combustibles en función de esa supuesta necesidad que tenemos los ciudadanos de mantener cierto equilibrio, que si bien es cierto que es importante tenerlo, no menos cierto es que exista transparencia al respecto de la liquidación de los combustibles. Es el caso de República Dominicana, que lamentablemente, y aquí voy a referirme a la historia política de cómo ha sido utilizada la ley de combustibles o el combustible como tema de campaña por este gobierno, específicamente por Ito Bisonó y el presidente de la República, quienes en campaña esgrimían que sería un compromiso de ellos el revisar la ley de combustibles y los subsidios a los combustibles, con la finalidad de que el ciudadano vea con transparencia un precio de los combustibles relativamente razonable y equitativo. Bueno, pues resulta que a 3 años de gobierno y pese a esas promesas, tanto en campaña como posteriormente ya siendo presidente, nos lo prometieron en varias ocasiones en reiterados discursos, pues lamentablemente eso no se ha producido en República Dominicana y sigue siendo el subsidio la herramienta menos transparente que en República Dominicana tenemos al respecto del cálculo de los precios de los combustibles. Vamos a ver si esto va a formar parte de una nueva promesa de campaña para las elecciones del 2024, en el caso del presidente Luis Abinader, y quizá Ito Bisonó venga nuevamente con su pizarrita a citar que nosotros somos dueños del 50% del combustible en República Dominicana, porque somos dueños de la refinería, entre otras variables no menos importantes. Por otro lado, resaltar que las recaudaciones en República Dominicana han aumentado, con algunas diferencias entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Esto implica que la gestión tributaria, desde el punto de vista de los impuestos que existen y de las leyes que accesoriamente han sido aprobadas, como es la ley de amnistía para el año 2023 y la ley de amnistía para el año 2020, que fue la ley 4620, han provocado que las recaudaciones hayan aumentado. Y finalmente, debo citar que no se puede tocar el beneficio que van a tener los ciudadanos que vienen de cualquier parte del mundo a celebrar las Navidades en República Dominicana. Ellos son buenos, son importantes para nuestra economía, son el soporte relativamente económico de nuestra economía por la importancia, por el peso específico que tienen las remesas en nuestra economía. Y no es posible que algunos empresarios agiotistas pretendan coartarle la posibilidad de que traigan regalos a sus familiares. Si ellos son importantes para generar esas divisas y enviarlas a República Dominicana, no menos importantes deben ser para que se les permita traer regalos a sus familiares de cualquier tipo hasta el tope que establezca la ley, pero que no se les cuarte de esa posibilidad. Adelante, Isidro.